Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña Alexandra Martínez de Aguilar y tendremos oportunidad de platicar con el líder estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, nuestro querido amigo y compañero, porque pertenecemos a esta organización patronal, nuestro querido amigo Alejandro Sánchez Díaz. Alexandra. Hola, buenas tardes. Para mí, como siempre, es un gusto recibirlos en su programa Detrás de la Noticia. Como bien lo decía Alfredo, tenemos el gusto de tener a Alejandro Sánchez Díaz, quien hoy nos platicará acerca de la postura que tiene Coparmex estatal y nacional, acerca de todo lo que está sucediendo con esta pandemia del COVID-19. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a tu programa Detrás de la Noticia. Muy buenas tardes, Alexandra, buenas tardes, Alfredo, como siempre aquí a su disposición y agradeciendo siempre la invitación a tu programa. Con mucho gusto. Como primera pregunta, queremos que nos platiques cuál es tu opinión acerca de esta crisis económica que está detonando por el COVID-19 en la entidad. Ok, mira, te platico. La verdad que en cada entrevista que damos, en cada señalamiento que hacemos al respecto de lo que estamos viviendo, yo creo que la tendencia es que es algo nuevo para todos. Es una crisis de proporciones mayúsculas, en primer lugar en términos de salud pública y obviamente con unos efectos económicos adversos que todavía no conocemos su profundidad. Es decir, estamos ante algo totalmente nuevo y pareciera ser que desafortunadamente a no mucha gente le queda todavía claro que es algo que no hemos vivido antes en la historia de la humanidad. Muchas veces nos preguntan si tenemos algún comparativo, alguna referencia de cómo nos va a ir con respecto al 94, 95, 2008. La realidad es que es totalmente diferente. Muchos nos preguntan con respecto a 2006, 2016 aquí en Oaxaca. No tiene nada que ver. Realmente esas dos crisis fueron regionales, locales, incluso muy focalizadas. Estas son en el ámbito mundial. Así y no sabemos realmente, todavía no hemos tocado fondo, creemos. Todavía no sabemos realmente qué va a pasar. Y los números, incluso los más positivos, podríamos decir así, claro, no son buenos, ¿no? Hablamos de contracciones económicas del PIB nacional entre el -5 y el -10, o sea, cualquier escenario, el más positivo que puedas leer, que es un -3 por ahí, la verdad es que impacta mucho. No sabemos lo que es, o sea, realmente no sabemos qué tanto nos vaya a calar. Y como dices, a nivel local, pues el tema turístico o el tema de turismo y la falta de viajeros va a tardar en reactivarse y va a tardar en recomponerse a como estábamos acostumbrados. Hoy es Día de Guelaguetza y pareciera que no pasa nada, ¿no? O sea, realmente estamos en una situación completamente anormal, atípica y que no habíamos vivido nunca en nuestro estado. Inédita, totalmente inédita. Entonces, cualquier perspectiva futura, cualquier análisis que se haga, se tiene que hacer con mucha responsabilidad porque no sabemos realmente hasta dónde va a tener esto sus alcances y efectos económicos adversos. No hay forma todavía de calcularlo. Lo que sí, pues que tenemos que aprender a evolucionar y adaptarnos a esta nueva realidad. Eso sí está muy, muy claro. Y cada sector de la economía será diferente. Manejaste una palabra que sin ser mágica es clave y representa parte de la solución en todos sentidos. Responsabilidad. Empezando por cuidar nuestra salud, la de nuestras familias y la de todos los demás. Hay una verdad incontrovertible. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, existe. Es una realidad avasallante. No está sujeta a si lo aceptamos o no lo aceptamos, si nos gusta o no nos gusta. A partir de esa realidad y con todo y sus consecuencias nefastas,
porque están muriendo miles de seres humanos todos los días en el mundo, como todo en la vida tiene pros y contras. Y con optimismo, con fe, con esperanza, tenemos que apoyarnos en esas nuevas oportunidades que están surgiendo. Primero, tener la humildad y la inteligencia de reencontrarnos con nosotros mismos y someternos, como hoy se dice en los procesos de crecimiento y desarrollo, a una reingeniería personal, familiar, social, nacional. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Para definir un proyecto de vida nuevo en esas vertientes, personal, familiar, social, nacional y global. Tienen esta misma perspectiva, Alejandro, en Coparmex, toda vez que su sustento doctrinario y estatutario es humanístico. Totalmente, Alfredo. Mira, creo que es bien sabido que la Coparmex, a lo largo de sus 90 años de existencia, que no son pocos, claro, casi ¿no? un siglo, casi un siglo, y que vamos a la par un poquito a los cambios trascendentales que ha vivido nuestro país después de la revolución, y que hemos participado como confederación en prácticamente todos esos cambios. Yo creo que es parte inherente a la Coparmex su responsabilidad social, claro, su responsabilidad en el cambio y en la adaptación. Y este es uno de ellos. Este es un gran reto para toda nuestra sociedad, para nuestra democracia. Ha sido un reto para todos. Y el llamamiento que siempre haremos y que seguimos haciendo es un llamamiento a la conciencia social, a la conciencia ciudadana. A la responsabilidad social. Y más allá de las empresas, más allá de los números económicos, y que desafortunadamente también se están convirtiendo en muertes, ¿no? El último dato, más de 43,000 mexicanos que han perdido la vida en esta pandemia. Pues tenemos que hacer un llamamiento a la conciencia social. Y como bien dices, el virus está ahí y nadie nos va a preguntar si queremos que esté o no esté, o creo que ya está totalmente fundamentada su existencia, claro, a nivel científico, a nivel de especialistas. Y creo que pues tenemos que ser responsables también y aprender a vivir con él, así como en los 80, 90 descubrimos el VIH, ¿no? Y que nos tuvimos que adaptar todos como sociedad a su existencia, pues también hoy nos tenemos que adaptar a la realidad de un virus que anda por ahí y que, como dicen los especialistas, seguramente al 80% de nosotros en algún momento estaremos en contacto con él, podemos manifestar o no síntomas, pero de que es una gripa, es un virus que está ahí. Entonces tenemos que ser conscientes socialmente de que está ahí y que tenemos que aprender a vivir con él. No podemos negar su existencia, no por el hecho de negar su existencia va a cambiar el hecho, ¿no? Entonces, a nivel económico es un costo tremendo, ¿no? Para las empresas, para las pequeñas y medianas y grandes empresas, porque tienes que adaptar tu funcionamiento, tu operación a este nuevo virus, a esta nueva realidad. Y genera un costo, son costos que existen, ¿no? Y que serán presentes de aquí en adelante. Y así como fue en el 2009, que antes del 2009 poca gente se acuerda, antes del 2009 tú llegabas a cualquier establecimiento y era muy, muy raro aquel donde hubiera un gel antibacterial, ¿no? Así es. Después del 2009 para acá, se volvió más común. Claro. Y a partir de esta pandemia es obligado. No hay lugar al que vayas, aquí mismo en tus oficinas, acabo de llegar y lo primero que llegué fue mi gel, ¿no? Así es. O sea, ya creo que podemos hablar de que sí es un tema económico. La realidad es que es una nueva práctica social. Esto es una nueva práctica social. Un nuevo hábito de vida. Es un nuevo hábito de vida. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, pues dicen los especialistas que al menos hasta que no haya resultados efectivos en una vacuna. Y quién sabe, ¿no? O sea, y hasta que el propio virus no involucione, ¿no? Exactamente, que esa es la otra, ¿no? Que también hablan de sus diferentes mutaciones. Así es. Pero bueno, eso es un tema que se lo dejamos a los especialistas, ¿no? Nosotros simplemente desde el punto de vista empresarial y económico creo que tenemos que adaptarnos a las recomendaciones que hacen, ¿no? En las recomendaciones que son las generales y que son las más básicas. Y creo que cada día están más claras para todos, ¿no?
cada día están más claras para todos. Alejandro, bien mencionas, ¿no?, que este virus pues llegó para quedarse, ¿no? Y no sabemos en qué momento va a cambiar esta situación, si es que llega a cambiar. Hemos sabido que la Coparmex a nivel nacional ha hecho muchos avisos, ¿no? Exhortos, llamamientos, no solamente a la sociedad, sino a los diferentes niveles de gobierno. Uno de ellos, recuerdo bien, que fue el llamado salario solidario. Ok. ¿No? Cuéntanos acerca de esto para que la gente que nos ve sepa. Ok, ¿no? bueno. De una de las iniciativas. Una de las tantas iniciativas y propuestas que ha hecho Coparmex a lo largo de estos meses ha sido el llamado salario solidario, que después se transformó en los remedios solidarios, es decir, 3 propuestas, tanto el salario solidario como el seguro solidario. Y el otro, que es el de la pensión, o el de la... sí, es una pensión, ¿no? El tema de pensiones, que ya de alguna manera ya se aterrizó. Afortunadamente, no en todos los casos, pero se toma el tema, es decir, nos han escuchado, le han cambiado los nombres, por ejemplo, al salario solidario, creo que le llaman ingreso universal, ¿no? El ingreso universal, que algunos diputados y senadores a nivel federal lo están promoviendo. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué ha sucedido en otros países? ¿Cómo han abordado esto desde el punto de vista económico? Claro. Es decir, ¿saben el impacto que tendrá a nivel de ciertos sectores, en el cual, por ejemplo, el turismo, y vuelvo a insistir, es uno de los más afectados por la falta de movilidad? Y lo que buscan estas economías, obviamente estamos hablando de economías muy fuertes, la alemana, la japonesa, etcétera, es garantizarles un ingreso universal fijo a todos sus habitantes, o al menos a los que tienen unas condiciones en las cuales el hecho de parar laboralmente no les da otra opción. Claro. No así, por ejemplo, ¿no?, en el caso de México, la burocracia, ¿no? La burocracia que sigue recibiendo de alguna manera sus ingresos, aunque estén trabajando o no trabajando desde casa. En el caso de las actividades privadas, o por ejemplo, pongámoslo aquí a nivel de meseros, garroteros, gente que está en actividades que hoy prácticamente están inexistentes o técnicamente paradas, darles un ingreso básico. ¿Y en qué consiste? Básicamente es una participación tripartita entre los 3 responsables principales de esto. Es decir, hace rato hablábamos de la responsabilidad social y la responsabilidad que tenemos como colectividad. Claro. Y tú decías algo muy importante, que es la conciencia y la humildad, ¿no?, y la reinteligencia que tenemos como seres humanos de adaptarnos al cambio. Bueno, dadas las perspectivas de esta nueva realidad, que no, son totalmente nuevas para todos, requiere la participación de todos, de nosotros los patrones, por supuesto, del gobierno como garante de las libertades y de garante de la democracia y también de la parte trabajadora. Es decir, no podemos coexistir o sobrevivir de esto si los 3 elementos fundamentales no colaboramos y no echamos la mano entre los 3. ¿En qué consiste? Bueno, que una parte de estos ingresos principales o fundamentales, o esos garantizados, o como dicen, acceso universal, lo pongamos los patrones, es decir, que nosotros sigamos garantizando una parte del ingreso aunque nuestras actividades económicas estén paradas. Otra parte, el gobierno, que más o menos en números que saca la Coparmex implica entre el 1 y 1.5% de nuestro PIB, que realmente no es, creemos nosotros, no es tan alto, es decir, se van gastos en otras cosas. Y una parte de los trabajadores que sacrifican parte de su ingreso para poder hacerlo. Se ha estado haciendo y se está haciendo muy a pesar del gobierno federal, principalmente en algunas empresas. O sea, la parte de conciencia entre los trabajadores y patrones que se sientan a hablar y dicen, oye, o nos bajamos nuestro sueldo, sacrificamos nuestro ingreso, claro, o desaparece la empresa, ¿no? Te pongo un ejemplo, el sector aéreo, ¿no? El sector de hoteles y turismo. Yo creo que ante la realidad los mismos trabajadores dicen, ¿y de dónde vas a sacar tú como patrón para pagarnos? Entonces hay que llegar a una serie de negociaciones que se han dado en muchos casos a nivel interno entre trabajadores y patrones, pero insistimos, ¿no? Y seguiremos insistiendo en que falta la parte de la autoridad, sobre todo la autoridad federal, a que de alguna manera se sume a esta compensación económica o repartición económica
en la cual su participación es fundamental. Es decir, no puede extenderse en el largo plazo si no entra el gobierno federal a participar de digamos, de este esquema tripartito entre patrones, trabajadores y gobierno. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a durar, o sea, no sabemos realmente esto de la semaforización, ya vimos que no está tan fácil, ¿no? O sea, ya estamos en naranja, otra vez en rojo, y así va a ser, y hay ciertas actividades que se reactivarán solo cuando estemos en verde, y todavía eso se ve un poquito lejano, ¿no? Entonces, y el hecho de llegar a verde no significa que otra vez puedas volver a regresar a rojo, nadie lo garantiza, ninguna autoridad, y obviamente creo que lo entendemos porque sabemos que, como dije al principio, es algo nuevo, es algo totalmente nuevo. Entonces, lo que sí podemos hacer es prevenir los impactos o disminuir los impactos al ingreso de los trabajadores. Y ojo, no se trata de salvar empresas, se trata de salvar puestos, se trata de salvar empleos. Y si no lo hacemos... Y apoyar a las familias. Y apoyar a las familias, ¿no? Entonces, sí, es lo que se nos ocurre como Coparmex, es lo que hemos propuesto como ¿puede haber mejores ideas? Seguramente, o sea, seguramente hay otras ideas que habrá que escuchar, pero la de nosotros está fundamentada en los ingresos que venía manifestando la Federación, que le estamos diciendo es entre un 1 y 1.5% del PIB, que creemos no es tanto, o sea, no es tanto lo que tiene que aportar el gobierno federal, y que eso nos pudiera mantener o extender esto por algunos meses más. Seguramente si esto se alarga todavía más, pues a ver cómo están las arcas federales de aquí para final de año, ¿no? Sin ingresos, sin recaudación, con una contracción económica entre el 5 y el 10%, creo que muy poca gente dimensiona lo que significa una contracción del menos 5%. O sea, es terrible. Es la locura. La locura, nunca lo hemos visto, ni siquiera en el 94, 95, o sea, es algo totalmente nuevo y implica una reasignación del gasto que debería estarse haciendo ya en este momento a cuestiones de suma importancia, o sea, no se prioridades realmente. Pero bueno, ese es el tema que traemos en Coparmex con los remedios solidarios, ¿no? Así le llamamos, los remedios solidarios, y que esperemos pues tengan eco, ¿no? A nivel federal. Repito, hay algunos diputados, algunos senadores que ya lo están tomando como ingreso básico universal. El nombre no importa, al fin y al cabo. Lo que importa es que se, de alguna manera, se garantice la acción, ¿no? La acción. Y traemos otros temas también, por ejemplo, hoy en la mañana, el tema de las licitaciones abiertas o sin licitación, o las compras de gobierno para temas de salud. Compras, ¿no? Consolidadas. Que pues, tenemos ahí todo un tema, porque realmente pues parte de lo que nosotros nos interesa como confederación es que se garantice la transparencia y la no corrupción en la compra de estos medicamentos, que sean de preferencia compras a empresas nacionales, si es que los hay, y si fuera en caso de empresas fuera de México, pues que se hagan con la mayor transparencia y rendición de cuentas. Pero bajo la propuesta que están haciendo el día de hoy, tal pareciera que no hay tal, ¿no? Que otra vez regresamos a los tiempos en los que se aboga por la opacidad, ¿no? Y la verdad es que no es algo que a nosotros nos guste. Siempre creemos que parte del crecimiento de nuestra democracia en nuestro país tiene que ver con cada día mayor transparencia, más transparencia y más transparencia. Ahora bien, ¿a qué atribuyes la versión parcial, porque tiene sus empresarios consentidos, del gobierno federal, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, para con las dirigencias de las organizaciones y cámaras empresariales, ¿no? Con todo y que ha aceptado algunas propuestas a través del Congreso de la Unión, reenfocadas, replanteadas, pero en esencia propuestas de Coparmex y de los otros organismos empresariales, porque hay un detalle importante, están consensuando las acciones todas las cámaras y los organismos empresariales. Sin embargo, no deja de ser evidente ese rechazo, y diría, sin exagerar, hasta aversión. No, con ellos nada. ¿A qué lo atribuyes?
es una postura meramente político-ideológica, es resultado de la innegable corrupción de algunos empresarios, entre los que están sus consentidos con los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. Mira, es una mezcla de todo, es una mezcla de todo lo que mencionas. En el discurso siempre es bueno tener un sparring, ¿no? Tener alguien con un costal al que golpear. Un día somos los empresarios, otro día son los periodistas. A ustedes también les ha tocado. Hay mucho. Hay mucho. Otro día son los médicos, desafortunadamente, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con una cuestión de, por un discurso, o sea, por mantener un discurso, ¿no? Desafortunadamente, nosotros seguiremos insistiendo desde nuestra trinchera en que pues nuestras propuestas son para bien de todos, para bien de la generalidad del país, y pues no por miramientos o señalamientos externos a nosotros pues nos vamos a limitar. Simplemente las 2 semanas anteriores pues estuvimos insistiendo en el tema de la defensa del INE, por ejemplo. Claro. Un instituto autónomo que nosotros a principios de los 90 fuimos parte garante de su existencia, de su nacimiento, ¿no? Como instituto autónomo. Promoventes. Entonces, hoy simplemente nos adecuamos a los tiempos y si tocaba defenderlo, pues tocaba defenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles sean las intenciones o el porqué de estos? Desconocemos realmente, pero cada gobierno, o cada esquema o cada ideología tiene sus formas. Claro. Esta es una que nos ha tocado vivir, que es, a lo mejor pensaríamos que nueva, no es nueva. A Coparmex en sexenios anteriores también le ha tocado, y hablando con la gente mayor al interior de la cúpula empresarial, nos hablan mucho, por ejemplo, de sus 12 años con Echeverría y López Portillo. Tampoco fueron años fáciles para ellos, para estos, claro. y incluso terminó en muerte de algunos grandes empresarios del norte, ¿no? Claro, o sea, no fue don Eugenio Garza Sada. Y entonces, tampoco fueron años fáciles, es decir, no es algo tampoco tan nuevo para Coparmex. A lo mejor no nos acordábamos tanto o pensábamos que ya habíamos superado esa etapa, ¿no? Claro. No, la historia simplemente nos recuerda que hay cosas que a veces se vuelven cíclicas, y en este caso, bueno, nos tocará y nos ha tocado de alguna manera ir respondiendo a los señalamientos, pero pues no es nuestro estilo, ¿no? Siempre les decimos, el estilo de la Coparmex es siempre más proactivo que reactivo, es decir, nos gusta más proponer que reaccionar, ¿no? Y incluso en pandemia, ¿no? Lo hemos hecho. Nos gusta ser propositivos, tenemos gente que está estudiando, investigando, analizando temas económicos, sociales, de impacto, y con base en esos estudios y análisis proponemos. Pero esa es nuestra idea, las formas de Coparmex son esas. Pero hay veces que pues hay que responder, o sea, hay que ser reactivos, repito, no es lo que nos gusta hacer, no somos para eso, porque al fin y al cabo somos empresarios. Claro. Pero pues también no nos podemos quedar callados siempre ante señalamientos que son generales, ¿no? Porque pues es como aventar la piedra y esconder la mano, no, hay que ser ¿quién? Ahí son corruptos, ¿quién? ¿No? Señálalos. Ser responsable en ese sentido también, pero además del señalamiento público, de la satanización, pues acudir a las instancias legales para que se proceda con todo el peso de la ley, porque hoy las mañaneras pues se han convertido en la Inquisición, en el Tribunal Supremo, pero no vemos en la cárcel. Y que afortunadamente cada vez tiene menos quórum, ¿no? O sea, cada vez, ya, la verdad, yo en lo personal tiempo que no veo una, y cada vez creo que pierde más sentido, sobre todo de información responsable, ¿no? Así es. Entonces, los señalamientos constantes a diferentes sectores, y vuelvo a insistir, por ejemplo, el tema de los medios, pues nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho que es una cuestión de discurso, es una cuestión meramente
de una estrategia política, y bueno, pues no es nuestro fuerte y simplemente nos enfocamos en lo que sí es lo nuestro. Lo nuestro es el proponer, el analizar, valorar de acuerdo a las circunstancias que se nos van presentando y ver la manera de como Coparmex incidir lo más que se pueda en que sean los menores impactos negativos para nuestra economía. Cada día se ve más difícil, cada día es más complicado, cada vez cierran más empresas, cada vez vemos a socios, cada vez nos hablan más los socios y nos dicen, oye, no voy a tener para pagar mi cuota este mes, ¿no? Y lo entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, al parecer se empieza a complicar el tema económico cada día más. Cada día que pasa es un día más de problemas para las empresas. Claro. Y un problema para las empresas significa cada día más desempleo. Y eso poca gente es consciente de eso. Y no habrá dinero que aguante si no tenemos un esquema que sea a la altura o que esté a la altura de las circunstancias. Grandes males requieren de grandes remedios. Por supuesto. Y este es un mal mundial al cual cada economía, cada país está reaccionando de manera muy distinta. No hay una fórmula tampoco. Claro. O sea, creo que todos los países han cometido aciertos y desaciertos y de eso estamos conscientes. Sin embargo, esperamos que seamos escuchados, nuestras propuestas sean valoradas al menos, y aunque vengan de la Coparmex y tengan otro patrocinador, por decirlo así, a nivel de cámaras, pues nos dará gusto que sean tomadas en cuenta. O sea, al fin y al cabo lo que procuramos es que sean propuestas sensatas que pudieran tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Y bueno, esa es la agenda que traemos, o sea, seguiremos insistiendo. Alejandro, quiero preguntarte, o regresar, mejor dicho, a lo que comentabas sobre que la gente no dimensiona la crisis económica que se avecina. Mucho se habla de números, de estadísticas, pero me gustaría que nos ejemplificaras exactamente qué es lo que implica esta crisis económica que se avecina, ¿no? Que en hechos reales, ¿no? Primero, y segundo, ¿también tienes los datos de cuántas empresas en la entidad han tenido que cerrar y el número de empleos perdidos que se tiene? No tengo los datos esos últimos, pero te puedo dimensionar, te puedo poner en contexto comparativamente qué significa la pérdida del porcentaje del PIB, ¿no? En el año 94-95, la contracción del PIB de la crisis del famoso error de diciembre, si no me recuerdo, se contrajo la economía entre un 3 y un 4%. Así es. ¿No? Y tardamos en recuperarnos alrededor de 8 años. Es decir, a partir de 2000, 2002, empezó a haber un crecimiento en nuestra economía. Es decir, llegamos a los niveles iniciales que se tenían en el año 94-95 y de ahí para adelante podemos considerar que hubo crecimiento. Si hablamos de una contracción de una economía más grande que tenemos hoy día, después de los efectos positivos del Tratado de Libre Comercio, y hablamos de una reducción entre el -5 y el -10%, eso nunca lo habíamos visto, primero. Nunca lo habíamos vivido. No hay forma, no hay comparativo, no hay un análisis con el cual podamos decir. Lo que sí te puedo decir es que aún en esas expectativas, lo que esperan los economistas es que si esto nada más fuera por 2020, y es decir, empezamos a crecer a partir de 2021, las posibilidades de recuperación a lo que teníamos en 2018-2019, posiblemente empecemos a verlas a partir de 2025-2026, si bien nos va. Es decir, si no seguimos decreciendo los próximos años, que sería terrible, pero con ya no te digo un -10, un -5% de crecimiento ya es bastante. Es decir, tenemos un reto importante para los próximos años, aún con COVID. Es decir, no sabemos qué vaya a pasar. Nadie tiene ahorita una bola de cristal que nos diga, no te preocupes, el decrecimiento es nada más por 2020. No sabemos, puede que en 2021 esto se siga. Realmente hay muchos factores que juegan en este papel. Ahora, ¿cómo nos ha impactado a nivel local? Yo te puedo decir que a nivel de Coparmex,
el mayor impacto que hemos tenido en nuestra actividad económica ha sido la readaptación. Como tú decías, ¿no? Hace un momento, la reinteligencia, dijiste. La reingeniería. La reingeniería. Eso ha sucedido con las empresas Coparmex. Y te pongo un ejemplo. Muchos, no necesariamente, aunque han cerrado sus puntos de venta o sus locales físicos, pues se han ido a lo digital. Así es. Se han ido a las famosas apps o a reactivar sus plataformas digitales. Y de alguna manera siguen operando de esa manera. Cuando nos hacen esa pregunta, le digo, es que es muy difícil. Realmente, si te refieres al cierre de anterior a como estábamos antes, de que levantabas tu cortinita, sí, muchas han cerrado. ¿Que han parado su actividad? No todas. Las que sí han parado, y bueno, lo sabemos muy bien, es en el sector hotelero y restaurantero, que ha sido el turístico el más afectado. En la actividad comercial, que es lo que mueve mucho a la capital de Oaxaca y al estado de Oaxaca en general, pues se sigue de alguna manera adaptándose al cambio. Es decir, seguimos siendo resilientes y buscándole por dónde, y aquel que vendió algunas cosas que hoy se volvieron no esenciales, pues ahora vende mascarillas o vende gel o sanitiza, ¿no? Es decir, eso es parte, yo creo, que de la subsistencia no solo del oaxaqueño, sino del mexicano en general. Nos adaptamos y vemos por dónde. Eso está ocurriendo con las empresas. ¿Cuánto ha impactado esto en la pérdida de empleo? Sí, definitivamente no es el mismo grado de ocupación, y vuelvo a lo mismo. Simplemente hoy las calles de la ciudad deberían estar saturadas, llenas, no debería caber un solo alfiler, no debería haber un solo cuarto de hotel vacío. Es más, hasta las casas de huéspedes deberían estar llenas. Hoy no lo están. Para muchas empresas el mes de julio significa el ganar o perder en el resto del año. Es decir, sus ingresos anuales dependen mucho de Semana Santa, de aire puro. Semana Santa, julio, fiestas de muertos, ¿no? Y Navidad. Bueno, Semana Santa ya fue, claro, fue perdido. Gaguetza ya fue perdido. ¿Cuándo lo vamos a saber? Bueno, cuando ya se cierren los años fiscales, el ciclo fiscal, y empiecen los números, y vas a ver cómo va a estar el tema de la recaudación, ¿no? Ahorita todos son cálculos, todos son especulaciones. Creo que, bueno, el INEGI ya sacó sus datos de empleo y impacto del empleo. El Seguro Social ha estado sacando las bajas que ha estado teniendo. Me quedé en que íbamos en menos 2 millones o no sé cuántos de empleos, ¿no? Es decir, formales. Formales. Hay que precisarlo. Y aparte, qué bueno que lo dices, y gracias por recordármelo. El 80% de la economía en Oaxaca es informal. ¿En el país? No, fíjate que no. Hay estados en los que esta cifra de informalidad se va, el mejor estado calificado en ese aspecto es Coahuila, y se va a únicamente 35% de informalidad. Pero es un porcentaje es un buen porcentaje, pero claro, nada que ver con un 80% de informalidad. 35% sí es un buen número. Hay una diferencia. Entonces, esa es la otra parte, Alejandra, que es que en nuestro estado el 80% de los puestos de los puestos de trabajo son informales. Y ojo, no me refiero al ambulantaje, porque mucha gente dice informalidad de ambulantaje. No. Puedes tú tener un local abierto en la vía pública o un centro comercial, lo que quieras, y ser informal. No sabes cómo le ha costado, por ejemplo, a algunas estrategias de gobierno municipal y estatal aterrizar los apoyos o las ayudas económicas que han surgido, los créditos blandos que han surgido, porque de repente se encuentra que hay empresas que no tienen a ni un solo trabajador registrado ante el Seguro Social. ¿No? Es que no te puedo apoyar porque según esto no tienes empleados. Y ha sido más de un caso. Entonces, ese es otro tema que caracteriza mucho a la Coparmex, es que nosotros siempre abogamos y proponemos, ¿no?, que sean empleos formales, empleos realizados ante el Seguro Social, y que de alguna manera esa data o esos datos nos ayuden a entender nuestra economía. Pero hoy te puedo decir que con el dato de que nuestro último dato es de 79% de informalidad, es gravísimo. Es decir, hay un 79% de gente en edad de trabajar que no sabemos qué va a ser de ellos cuando llegue el momento de jubilarse. Es decir, lo que nosotros siempre les decimos es todo por servir se acaba, incluso el cuerpo. Claro. Y va a llegar un momento en que vas a depender de la ayuda de un familiar, de un hijo, de un nieto. Y eso es un gran conflicto,
tanto personal como mental, ¿no? Para mucha gente de la tercera edad en Oaxaca y en el país que no tiene asegurada una pensión. Por eso nosotros la semana pasada celebramos mucho el nuevo esquema de pensiones, claro, que mucho se dijo a nivel federal que había sido un logro de la federación. No, es una propuesta Coparmex que traemos desde el año pasado y que dijimos tenemos que incrementar dos cosas: el salario mínimo, que es obsoleto para nuestra economía, totalmente, y que hoy lo es más, y dos, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones que hoy entregamos entre un 5 punto algo por ciento y que vamos a crecer al 13.1%, 13.2% en los próximos 8 años. Es decir, muchos empresarios se espantaron y dijeron, ¿cómo Coparmex? ¿Por qué no dices nada si vamos a pagar más nosotros de nuestra bolsa? Sí, del 5 al 13% claro, en 8 años, es decir, escalonado. Pero, ¿qué vamos a recibir a cambio? Es decir, una pensión digna. Así es. Para nuestro... Oye, ¿que va a ser 100% de nuestra bolsa? Sí, va a ser 100% de la bolsa de los que aportamos al sistema de pensiones. No, ojo, no hay una participación aquí de gobierno federal, estatal o municipal. Es el 100% de ese incremento viene de la bolsa de los patrones. Y muchos dicen, ¿y cómo vas a estar contento con eso? Es mejor aportarlo por la dignidad del trabajador a no tenerlo. Y podrá estar este gobierno o el próximo o quien sea y podernos valagloriar de que nosotros fuimos los que propusimos esa enmienda constitucional. Sí hubo resistencia al interior, claro, de la Coparmex, normales, porque hay resistencia a querer aportar de tu bolsa a un sistema de pensiones que parecía, y eso también debemos decirlo, que le estaban queriendo meter la mano a las afores, ¿no? Totalmente. Todos lo escuchamos. Eso es peligrosísimo. Ese dinero no es de un gobierno, no es de un partido, no es de los empresarios, es un gobierno de todos los mexicanos y de los trabajadores, y que no se debe tocar. ¿Por qué? Porque los ejemplos a nivel mundial han sido muy claros. Principalmente yo recuerdo el caso argentino, cuando se metieron a tomar ese dinero de las pensiones como pensando que era un dinero del gobierno que tenía ahí ahorrado. No, es un ahorro de los trabajadores que lo tienen ahí para cuando vengan sus retiros. Hoy día pues podemos estar tranquilos de conciencia la clase, los patrones, porque sabemos que esto va a ser de un impacto futuro para nuevas generaciones mexicanas. Y es paulatino, no es de golpe, ¿no? Es paulatino, y dos, es inherente al quien gobierne. Claro. O sea, salvo que haga una gran enmienda constitucional y que cambien todo, bueno, todo es posible ahora en estos tiempos, pero esperemos que no suceda, y que garantice ese incremento del 5 al 13%, que no es poco, es muchísimo dinero. Claro. Es muchísimo dinero que se va a ir al sistema de pensiones, pero también consideramos que es momento y que parte de estas este llamamiento que se hizo en 2018 por parte de la sociedad es a que tenemos que cambiar ciertas cosas que no habían cambiado antes, y nosotros lo sintetizamos en justicia social. Fíjate qué tan importante es la Coparmex para el futuro de nuestro país, que hablamos al interior de la cúpula de patrones de justicia social. Muchos países, cuando se toca este tema y lo abordan desde el punto de vista patronal, dicen, ¿cómo? ¿Los patrones hablan de justicia social? Pues sí, nos toca hablar de justicia social, porque si no escuchas lo que pasó en 2018, si no entiendes entre líneas de qué estaba harta la gente, no escuchaste el mensaje. Tenemos que hacer algo y tiene que cambiar ciertas cosas. O sea, no todo estaba bien, hay cosas que venían muy bien. Pero también hay cosas, macroeconomía, ¿no? Hay sobre todo, pero hay cosas que había que tocar, son fibras sensibles. Repito, no a todos los patrones les gustó, no fue fácil. Al interior hubo voces fuertes que se oponían. Hay voces fuertes que hablan de cómo se está ejerciendo el gasto en estos tiempos, sobre todo voces de empresarios del norte, que he sabido que están muy opuestos a que se siga gastando, invirtiendo tantos pesos en el sur sin que haya un retorno de la inversión considerable, que es algo que ya se sabe. Que bueno, esperemos que en esta vez sí funcione ese gasto social enfocado a los estados del sur sureste de México. Eso estará por verse.
En el marco del ámbito de la justicia social, es innegable la asimetría económica y de desarrollo y de progreso entre el norte, el centro y el sur. Con todo y que el sur existe, ha estado abandonado, ¿no? Con muchos vicios, con muchas prácticas nocivas de partidos, de gobiernos, por la corrupción. Sin embargo, hoy pareciera, todavía está por verse, es una expectativa, ¿no? Es una mera posibilidad que pudiera detonarse el desarrollo y crecimiento del sur-sureste a partir de los megaproyectos prioritarios del gobierno federal. Y en ese caso, clamamos al cielo porque se hagan realidad. Una de las entidades más beneficiadas será Oaxaca, especialmente con las arterias de la comunicación, las arterias del progreso con las dos autopistas, a la costa y al Istmo de Tehuantepec, que se redondeará con las obras del programa de desarrollo del Istmo, que incluyen prioritariamente el corredor interoceánico y el ferrocarril del Istmo. ¿Ves posibilidades reales que esto se haga realidad, dada la amistad, el afecto público del presidente para con Oaxaca y especialmente para con el gobernador Alejandro Murat? Ok. A ver, divido tu pregunta en 3 temas. En el papel así es, así suena. En el papel, todas estas inversiones que vienen para Oaxaca, para el sur-sureste, suenan bien, suenan en el papel muy interesantes y pareciera ser que van a ser un detonante para el desarrollo de nuestra región y de nuestro estado. Esperemos que así sea. Creo que todos tenemos esa esperanza, ¿no? de que por fin eso sea. Tú dijiste la palabra abandonado el sur-sureste. No creo que haya estado abandonado, y te puedo decir, eso sí lo he estudiado desde 1983 con Miguel de la Madrid, después del terrible, los terribles 12 años, la decena perdida. Desde 1983 empezaron programas de desarrollo para el sur-sureste. El primero de 1983 de Miguel de la Madrid, que se llamaba así, Programa de Desarrollo Social para el Sur-Sureste, me parece. Fue el primer programa nacional de desarrollo. Después, con Salinas vino el famoso Solidaridad, que tuvo mucho éxito, sobre todo para el desarrollo de infraestructura, y que ahí nos vimos beneficiados nosotros, claro, con el tema de la supercarretera y caminos rurales, y un poquito se tomó el tema del tequio, ¿no? Donde la gente aportaba la mano de obra. Es decir, tuvo, aunque no era necesariamente social, sí, claro, tuvo un impacto positivo en la infraestructura. Y después de ahí, de Cedillo para acá, pues el tema de Progresa, Oportunidades, ya no sé ni cómo se llama ahora, Prospera, etcétera. Y hoy Bienestar, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿sí?, pero que se ha ido transformando, pero que desafortunadamente ha habido cada 6 años el inventar el hilo negro, y no tuvo que ver nada el hecho de que si fueran o no partidos iguales, es decir, de Fox a Calderón hubo un cambio también en el programa, sí, claro, lo cual se nos hacía absurdo, ¿no? Pero bueno, cada sexenio quieren inventar el hilo negro, y yo creo que ha sido uno de los fracasos. En lugar de mantener lo que se ha hecho bien, por ejemplo, el tema de estancias, el tema de Seguro Popular, etcétera, claro, que han tenido en números impactos favorables, y que otra vez los vuelves a deshacer y vuelves. No queremos decir que lo que venga no sea bueno, claro, simplemente es que esto ya venía bien, porque no mejor lo mejoras, lo pules y vas atacando lo que no. Entonces, por eso digo, el tema abandonado del sur-sureste es relativo. Yo creo que más bien y es parte de lo que hay mucha molestia en el norte, es que realmente sus impactos no han sido de acuerdo a la inversión que se les ha hecho. Y lo que tú dices, ¿no? Temas de mal manejo de recursos, o a lo mejor de mal seguimiento a los impactos positivos de estos proyectos. Posiblemente ya tener que hacer un análisis, un desglose proyecto por proyecto. Y la tercera, que tú lo refieres muy bien, y es el tema del interoceánico y el impacto que pudiera tener a nivel local.
definitivamente la amistad o cercanía de nuestro gobernador con el presidente de la República, esperemos que ayude, y ayuda mucho. Increíblemente creo que lleva mejor relación con el presidente Andrés Manuel que la que tuvo con el anterior presidente cuando se esperaba más. Así es. ¿No? O sea, a mejor sí la tenía a nivel personal, pero los impactos no se tradujo esa amistad o esa buena o esa cercanía, inversiones, desarrollo. Y ahorita lo que esperamos es que sí, ¿no? Que se transforme en ayer tuvieron un anuncio, si no mal recuerdo, ¿no? de los proyectos de infraestructura carretera. Así es. ¿Qué te digo? Vuelven a hacer proyectos de infraestructura, ¿eh? El impacto social todavía está por verse, porque se tarda más. Desafortunadamente, sí, claro. el impacto en la infraestructura es muy medible, porque es un kilómetro más, y tú lo puedes ver en un avance diario prácticamente, ¿no? Crecimos 1 metro más la carretera. Pero en el tema de impacto social y de los programas sociales, siempre es más en el largo plazo, porque son temas que no se pueden medir a la brevedad. Por ejemplo, no puedes medir a la brevedad el tema educativo, y que ahorita está en una grave crisis, que también se profundiza con el tema de la pandemia. Y se inscribe en el semáforo de color verde, el último. Claro, no, pero a ver, la nueva realidad y esta nueva forma de las clases virtuales, por ejemplo, también nos dice mucho de lo mal que está nuestro sistema educativo y de lo dispar que es. Así es. Desafortunadamente son lecciones del COVID, yo le llamo, ¿no? Las lecciones de vida. Lecciones del COVID que nos dice, oye, tu sistema educativo, pues tienes que apuntalarlo. Entonces, volviendo al punto, no es algo que lo podamos medir en el corto plazo. Claro. El tema de salud, ¿no? El tema de los hospitales, qué bueno que se están reactivando y adecuando algunos hospitales dada la contingencia. Claro. Pero como platicábamos con algunos amigos, miembros del sector salud, bueno, ahorita el COVID es el de moda, pero no se olviden que a la par del COVID, todas las demás enfermedades ahí siguen, hay muchas no pausaron y dijeron, claro, bueno, ahorita enfóquense en el COVID, no, ahorita cáncer, hipertensión y todo esto no va a pasar nada, vamos a estar, no, ahí siguen y seguirán. Entonces, creo que habla de una responsabilidad que tenemos también con el tema de salud y que será en el largo plazo, ¿no? Entonces, esos son los 3 temas en los que quería yo dividir tu pregunta. Es decir, no estamos totalmente abandonados, no lo hemos estado, simplemente los impactos no han sido los esperados. El lunes, ¿qué es? El lunes. La semana pasada tuve una conferencia con otros 2 presidentes del sureste de Coparmex, el de Chiapas y el de Yucatán. Y el comentarista nos hizo una pregunta que me puso a reflexionar y dice, bueno, es que siempre aparecemos en los últimos escalones de todo, ¿no? En competitividad, desarrollo social, etcétera. Y dice él mismo, bueno, todos menos Yucatán. Yucatán para el sureste siempre es el referente. Digo, no solamente para el sureste, para todo el país. Está muy bien posicionado, Yucatán, ¿no? Está muy bien posicionado. Cada año me invitan al INVIPE y en el INEGI para ver los temas de la percepción de seguridad e inseguridad. Y normalmente, si no es el primero, es el segundo mejor calificado Yucatán, siempre. Más seguro. Y normalmente estamos acostumbrados a ver lo malo, no, es que Oaxaca está hasta acá, o Chiapas está aquí, o DF, ¿no? Digo, no, a ver, vayámonos a ver quién está en primer lugar y qué está haciendo. Claro. En todo. Así como es es el tema de seguridad, pero pues en el tema económico, en el tema de relación de los empresarios con la sociedad, el tema de la comunidad. Y haciendo un análisis, no somos tan distintos a Yucatán. Claro. El factor fundamental es nuestra orografía. Así Yucatán es plano y eso facilita mucho. Claro. Y nosotros somos un papel arrugado. Un papel arrugado. Sí, así me lo definían en la primaria. Me decían, ¿cómo quieres definir Oaxaca? Agarraban un papel y te lo ponían. Eso es Oaxaca. Así es nuestra orografía. Salvo esa gran diferencia en temas de porcentaje de población indígena, en tema de cultura, en tema de gastronomía, en tema de turismo, el tema de la idiosincrasia local, del orgullo de ser yucateco, de ser oaxaqueño, somos muy similares. Claro. Es decir, tenemos muchas cosas en común. ¿Qué han hecho ellos que les ha funcionado? Bueno, sus prácticas comunitarias les han funcionado, por ejemplo, ¿no? El protegerse unos a otros, siendo yucatecos, no importa si eres empresario, si eres trabajador, el protegernos entre nosotros. Llegas a un fraccionamiento, una colonia como Nuevo a vivir en Yucatán y todo el mundo, ¿y tú qué haces? ¿A qué dedicas? ¿Dónde vienes? Es decir, te escanean, no porque les interese el tema personal, sino porque les interesa su comunidad. Claro.
Y yo creo que son ciertas prácticas y aquí hemos perdido. Antes en Oaxaca todos nos conocíamos. Por supuesto. En la ciudad de Oaxaca. Así es. Y todos, y sabíamos de dónde venían. Hoy cada día eso es más difícil y hemos perdido ese sentido de protección al prójimo, de interés por el De objeto. inseguridad propia, digo. Inseguridad, de seguridad y hemos propia. empezado a desconfiar hasta de nosotros Así mismos, es. cuando no necesariamente debería ser así. Simplemente recordar la forma en la que convivíamos en la época de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Así Que es. todos se conocían y todos sabían dónde estaba, y si preguntabas por alguien casi te decían, no, pues está ahí en la casa de don no sé quién. Y se respetaba. Y que se era lo respetaba más el importante. tema. Entonces creemos que en ese sentido hay mucho que hacer, mucho que copiarle a Yucatán, y está en el sureste y sus números son buenos. Entonces Claro. la región no es un tema, o sea, no es necesariamente el tema, ¿no? O sea, no es necesariamente una excusa para hacer bien las cosas. Es decir, ¿qué otra cosa nos decía este empresario de Coparmex, presidente de Coparmex, Yucatán? La relación que hay entre los empresarios. O sea, primero que nada, si quieres mejorar algo, tienes que ver cómo lo estás haciendo tú, antes de señalar lo que estás haciendo. Bueno, los empresarios yucatecos se cuidan unos a otros, Sí. hacen inversiones en conjunto, promueven lo suyo, consumo local. Si van a tomar un refresco, prefieren el local al que viene fuera. Son muy orgullosos de su consumo, y es algo que ahorita se está promoviendo derivado de la pandemia, ¿no? Consume local, apoya empresas oaxaqueñas, apoya al artesano, bueno, si ustedes gustan es por efecto de la pandemia, pero qué bueno, no importa Es un efecto positivo. Es un efecto positivo. Apoyémonos entre empresas oaxaqueñas, entre empresarios oaxaqueños, ayudemos a la pequeña empresa a despegar. Yo insistiría, ayudémosla también a formalizar, ¿no? Claro. En el sentido de que un programa que a mí en lo personal me gustó mucho del inicio de esta administración es el programa Súmate. No sé si lo hayan escuchado. Sí, claro. Programa Súmate, que no ha funcionado desafortunadamente porque hay mucha resistencia del pequeño empresario, el microempresario a sumarse a la pagar, formalidad. a la formalidad. Pero bueno, creo que es una buena estrategia, Claro. para el pequeño ayudarle a pagar impuestos, que esa es otra. Y siempre insistimos, no es fácil pagar impuestos en México. Para nadie. No es fácil, ni siquiera, deja tú que es baratos, caros, no es fácil. Así es. Necesitas ser especialista para pagar Ese es impuestos. otro grave problema. Entonces se la complica, oye, yo quiero pagar, pero cuando me salen con tanta ley y tanto reglamento y tanto, pues yo sé vender pilas, no soy contador, Claro. requerir de un contador, requerir para pagar No, impuestos. te complica la vida. Entonces hay que hacerlo práctico. Desafortunadamente nuestro sistema fiscal, dicen que la burra no era arisca, los palos le hicieron, ¿no? Pero está basado en la desconfianza. Hay sistemas tributarios basados en la confianza, y creo que el programa Súmate es uno de esos. Es decir, ahora sí, como dice, a la palabra, ¿no? Yo creo en ti, ¿cuánto quieres creer que puedes aportar? Y bueno, no solamente se trata de promover el consumo local, sino también la transformación de nuestras empresas en entes formales, Claro. ¿no? En entes formales. Eso creo que también pudiera sumarse. Si viéramos los parámetros de formalidad en Yucatán, también no están tan mal, o sea, son de media tabla hacia arriba, es decir, una economía mucho más formal, a pesar de que viven mucho del turismo y de la informalidad que se da en el trasiego de mercancías, artesanías y todo, porque no es fácil al oriundo de la comunidad hacerle entender que pagar impuestos o sumarse a la formalidad es algo positivo para su futuro, que le puede dar acceso a una pensión, por ejemplo, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo, nosotros en la Coparmex seguiremos insistiendo en incentivar a los locales a sumarse a la formalidad. Teniendo en cuenta su experiencia como presidente de Coparmex en Oaxaca y como empresario, y con lo que nos acaba de comentar, ¿de qué manera están ayudando a los empresarios oaxaqueños para sobrellevar esta pandemia? Fíjate que algo que ha hecho la Coparmex a nivel nacional, y también era algo que habíamos pedido nosotros insistentemente, era abrir su escuela de capacitación. Para mucha gente, y esto lo aprendí cuando llegué a la presidencia de Coparmex, la Coparmex es una escuela. Totalmente. Es una escuela de aprender a ser empresario, porque ves cosas que normalmente desde tu individualidad de empresa o desde tu oficina o desde tu changarro o negocio no ves. Entonces te empapas de más información
y parte de lo que hemos hecho a nivel nacional es abrir toda esta serie de capacitaciones y de información sobre diversos temas a todos los socios, incluso a no socios, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes que hay una capacitación sobre temas de atención al público? O ahorita lo que está muy de moda, temas de lo digital, ¿no? O sea, de cómo vender en línea, cómo utilizar las apps, cómo aprovechar las apps para tu pequeño negocio. Esa parte hoy día creo que está garantizada. Otra cuestión, al abrir nuestro observatorio de salud, comentaba antes de entrar a la entrevista, que parte de nuestra función es de comunicación, sí, es decir, bueno, pues van tantos fallecidos, van tantos infectados, eso es parte de lo que hace la autoridad y está bien, nosotros simplemente replicamos la información oficial, pero también estamos educando, formando, es decir, dando tips. Oye, ¿sabes qué? Nuestra función como empresarios, de acuerdo a los protocolos, es el siguiente, ¿no? De acuerdo al IMSS, esto propone. De acuerdo a estos espacios, esto es lo recomendable que debemos tener. Es decir, también tenemos una función social de educación, de promover. Por ejemplo, el municipio de Oaxaca de Juárez estableció como parte de sus estrategias de reactivación, de volver a la nueva normalidad, que todas las empresas, en su mayoría, al menos el 50% de los empleados tuvieran las capacitaciones o certificaciones en línea del IMSS, ¿no? Dijimos que bueno, que maravilloso, porque eso de alguna manera es una plataforma gratuita, claro, que la puedes tomar desde casa, no necesitas juntar a la gente para capacitarlo. Y lo que nosotros hemos de decirle a los socios, a los afiliados, a los empresarios es, bueno, tomen esas capacitaciones. Ahora los que pueden, que están en casa, o generar alguna estrategia, ¿no? A lo mejor si la oficina está vacía, que van uno por uno diario a tomar su certificación en sus oficinas cerradas. Y de alguna manera también esa es nuestro fundamento como Coparmex, que es creer que la educación y la formación como empresarios no es algo con lo que nace, sino con lo que vas desarrollando. Y en Coparmex hay mucha inteligencia con respecto a eso, y lo hacemos y lo promovemos prácticamente todos los días. En nuestro observatorio de salud ahorita traemos también el tema, por ejemplo, de la buena alimentación, de las buenas prácticas. El ejercicio del deporte. El deporte, todo eso, porque pues de alguna manera lo que nos tiene en este punto es un tema de salud, no hay que olvidarlo. O sea, no es un tema, como se decía al principio, ¿no?, de las grandes economías o de las farmacéuticas, claro, todas estas teorías del complot que surgieron al principio. No, es un tema de salud, es un tema de salud pública, y como decía un amigo, si te va a agarrar, mejor que te agarre bien. No te garantiza para nada, esto no te garantiza para nada, no, pero es estadística, ¿no? Es ley de probabilidades. Así es, ¿no? Entonces, si estás en mejores condiciones, no importa tu edad, pero tienes menos factores de riesgo a nivel personal, pues seguramente eso te va a ayudar. Entonces, promovemos también esa parte de cuidar la salud personal para cuidar la salud de las empresas. Antes de despedirnos, no debemos olvidar que con gran visión de futuro, los creadores, los promotores de Coparmex asentaron en su letra y espíritu estatutario decálogo soluciones a largo plazo. La solidaridad, la subsidiariedad, la vertebración social, que hoy más que nunca es indispensable. No podemos solos, nadie, ni las multinacionales lo están consiguiendo solos. Entonces, habrá que volver la mirada hacia estos principios vigentes, a estos principios inmutables. Y añadiría una muy importante en la cual estos padres fundadores, llamémoslo así, de la Coparmex, se fijaron, es en la dignidad de la persona. Sobre todo. Poca gente lo sabe, muy poca gente conoce realmente en esencia la Coparmex, pero está muy focalizada en la dignidad de la persona, en la dignidad de los trabajadores, en la dignidad de los patrones, y está en su ADN. Y en el amor a México. En el amor a México está fundamentado también, ojo, en la perspectiva y en el crecimiento de un mejor país. No dice por ahí hay que ser ricos, hay que tener más dinero, no, dice hay que crecer todos parejo. Así es. Fue un tema muy interesante, como siempre nos falta tiempo para ahondar más en estos temas que nos trae la pandemia,
Pero agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Sánchez Díaz, presidente de Coparmex Oaxaca, como siempre del director general, nuestro gran amigo, el licenciado Raúl Castellanos, por prestarnos este espacio para llegar a sus casas, y la presencia de Alfredo Martínez de Aguilar. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su programa Detrás de la Noticia. Quédense en casa si no tienen que salir a algo esencial, por favor. Nos vemos.